Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. Seguí escuchando esta radio. Ahora viene La Otra Realidad. Un programa diferente. En este inmenso universo, no podemos ser egoístas y pensar que somos los únicos habitantes del planeta más pequeño. La Tierra. Ellos nos visitan. Los gobiernos que los negaban, hoy los reconocen. Aquí comienza La Otra Realidad Radio. Idea y conducción, José Luis Fernández. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Las bibliotecas investigativas tienen algo que decir. Todas las voces están en La Otra Realidad Radio. Esta es la columna de opinión. La primera imagen verdaderamente inquietante del día de la revelación no es la de una nave descendiendo sobre una ciudad, ni la de una multitud corriendo bajo un cielo partido, sino la de una normalidad que empieza a fallar por dentro. Una presentadora del tiempo mira los mapas meteorológicos con la costumbre de quien ha aprendido a convertir el caos atmosférico en una narración doméstica, pero de pronto descubre que las líneas de presión, las masas de aire y las tormentas previstas parecen obedecer a otra gramática, una gramática anterior al lenguaje humano. En otro lugar, un experto en ciberseguridad encuentra una grieta en un sistema que no debería existir, un archivo protegido por capas de mentiras, nombres corporativos, protocolos gubernamentales y décadas de miedo institucional. La película arranca así, no con la afirmación triunfal de que no estamos solos, sino con una sospecha que se infiltra en lo cotidiano. Quizá el mundo que creemos conocer no está incompleto por falta de información, sino porque alguien ha administrado cuidadosamente nuestra ignorancia. Ese conflicto inicial es poderoso, porque no se limita a la pregunta clásica del cine de extraterrestres, esa vieja y fascinante cuestión de qué haríamos si una inteligencia no humana se manifestara ante nosotros. Spielberg, en esta ocasión, desplaza el centro del asombro hacia una pregunta más incómoda. ¿Qué ocurre cuando la verdad no llega como milagro, sino como filtración? ¿Qué sucede cuando el descubrimiento más importante de la historia no se presenta como revelación espiritual, sino como documento robado, señal interceptada, memoria traumática y emisión televisiva? Daniel Kellner no busca el contacto porque sea un soñador romántico, sino porque ha visto demasiado para seguir obedeciendo. Margaret Fairchild no entra en la historia como elegida cósmica de manual, sino como una mujer atrapada entre la profesión de explicar el cielo y la experiencia de sentir que el cielo la ha estado mirando desde la infancia. Entre ambos se abre el nervio de la película. La verdad extraterrestre no pertenece solo a la ciencia, ni solo al Estado, ni solo a los creyentes, sino a todos aquellos que deberán aprender a vivir después de saberla. La amenaza que recorre el día de la revelación tampoco tiene una forma única. A veces parece provenir de los alienígenas, de esa otredad que la puesta en escena conserva entre sombras, sonidos, destellos y presencias parciales. Pero, poco a poco, la película revela que el peligro más inmediato no está fuera de la Tierra, sino en la maquinaria humana encargada de controlar el relato de lo que existe fuera de ella. Wardex, esa entidad opaca que combina los rasgos de la corporación privada, la agencia paraestatal y el dispositivo de seguridad permanente, funciona como el rostro moderno del secreto,
no un despacho lleno de conspiradores caricaturescos, sino una estructura con presupuestos, algoritmos, soldados, abogados, servidores, comunicados oficiales y una idea devastadora de la paz social. Para Wardex, la humanidad no está preparada para saber. Para Spielberg, esa frase es siempre sospechosa, porque detrás de la supuesta protección suele esconderse una forma de dominio. Lo que vuelve magnética la premisa es que la película no trata la revelación como un dato, sino como un terremoto moral. Si descubriéramos que no estamos solos, no cambiaría únicamente la astronomía, cambiarían la política, la religión, el periodismo, la intimidad, la memoria familiar, el miedo a la diferencia y el modo en que cada ser humano se imagina a sí mismo dentro del universo. La historia, por tanto, no avanza solo hacia el momento en que el secreto será mostrado al mundo, sino hacia la pregunta de si el mundo será capaz de mirar sin convertir inmediatamente esa mirada en guerra, espectáculo o idolatría. Spielberg coloca al espectador en una posición incómoda. Deseamos la revelación, deseamos que los protagonistas triunfen, deseamos que la mentira caiga, pero también sentimos, en cada persecución y en cada silencio, que una verdad absoluta puede ser tan peligrosa como una mentira absoluta si llega a una civilización incapaz de escuchar. Desde esa tensión, el día de la revelación se presenta como un regreso de Steven Spielberg a uno de los territorios que más profundamente han definido su imaginación cinematográfica: el encuentro entre la humanidad y lo desconocido. Dirigida por Spielberg, escrita por David Koepp a partir de una historia del propio director y protagonizada por Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo, la película se estrenó en junio de 2026 como una producción de gran escala asociada a Universal y al linaje del espectáculo veraniego, entendido no solo como entretenimiento, sino como conversación colectiva. Sin embargo, sería pobre reducirla a una vuelta nostálgica al cine de ovnis. Su verdadero interés está en la manera en que revisa, desde una sensibilidad contemporánea, las obsesiones de un cineasta que ya había imaginado el contacto como llamada, amistad, trauma, invasión, pérdida y promesa. Aquí el contacto es, sobre todo, una crisis de confianza. Para comprender la posición de El día de la revelación dentro de la filmografía de Spielberg, conviene recordar que el extraterrestre nunca ha sido, en su cine, una simple criatura de género. En Encuentros en la tercera fase, la visita de lo desconocido adquiría la forma de una llamada casi musical, una experiencia de extrañamiento que separaba al individuo de la vida ordinaria y lo conducía hacia una comunión visual y sonora. En E.T., el extraterrestre era menos una amenaza que un espejo emocional de la infancia, una figura vulnerable que permitía hablar de divorcio, soledad, amistad y duelo sin convertir esos temas en discurso explícito. En La Guerra de los Mundos, en cambio, el contacto se volvía catástrofe, una invasión contemplada desde el miedo post-11 de septiembre y desde la impotencia de un padre incapaz de proteger del todo a sus hijos. El día de la revelación recoge fragmentos de esas tres tradiciones, pero las reorganiza bajo una pregunta propia de nuestra época. Si la imagen del otro llega mediada por pantallas, filtraciones, propaganda, inteligencia artificial, paranoia y polarización, ¿cómo distinguir la revelación de la manipulación? La película entiende que el siglo XXI ha transformado la idea misma de evidencia. En los años 70, una luz en el cielo, una fotografía borrosa o una melodía repetida podían sostener la imaginación del misterio, porque el espectador todavía vivía en una cultura donde la imagen conservaba un aura de prueba. En 2026, una imagen puede demostrarlo todo y no demostrar nada. Puede ser documento, montaje, deepfake, propaganda, meme, sacramento o arma. Por eso, el guión no construye la intriga únicamente alrededor de qué se oculta, sino alrededor de cómo se hará visible lo oculto. Daniel, como especialista en ciberseguridad, pertenece al mundo de las capas invisibles. Claves, firewalls, servidores, archivos cifrados, huellas digitales. Margaret,
como meteoróloga televisiva, pertenece al mundo de la aparición pública. Mapas, pantallas, directo, confianza doméstica, voz que acompaña a millones de personas mientras desayunan o preparan a sus hijos para ir al colegio. La convergencia de ambos no es casual. La verdad necesita ser encontrada, pero también necesita ser narrada. En esa estructura de doble protagonista, Spielberg encuentra un equilibrio entre el thriller de persecución y el melodrama de reconocimiento. Daniel representa la lógica de la prueba, el impulso racional del denunciante, que sabe que un secreto de dimensión planetaria no puede quedar en manos de quienes se benefician de administrarlo. Pero su racionalidad no lo hace frío. Josh O'Connor interpreta al personaje desde una fragilidad tensa, como si cada gesto revelara el peso de alguien que ha pasado demasiado tiempo mirando documentos capaces de destruir la vida de cualquiera que los conozca. Daniel no es un héroe atlético, ni un mártir programático. Es un hombre que ha comprendido que la verdad puede exigir un precio personal que nadie tiene derecho a pedir, y que aún así, él se siente obligado a pagar. Esa contradicción le da humanidad. Su valor no nace de la ausencia de miedo, sino de una convivencia agotadora con el miedo. Margaret, por su parte, es el centro emocional más complejo de la película. Emily Blunt compone una figura en la que lo excéntrico, lo vulnerable y lo visionario se mezclan sin caer en la caricatura. Al principio, su profesión parece casi irónica. Una mujer encargada de anticipar el comportamiento del cielo se ve sorprendida por una realidad celeste que no cabe en ningún mapa meteorológico. Pero esa ironía se convierte pronto en destino dramático. Margaret empieza a experimentar percepciones que desbordan lo ordinario. Voces, impulsos, capacidades lingüísticas, intuiciones que la conectan con memorias enterradas de una infancia marcada por un contacto que ella misma no ha terminado de comprender. La película hace de esa expansión perceptiva algo ambiguo. No sabemos siempre si asistimos a un don, a una herida, a una invasión de la intimidad o a una forma de comunicación que la mente humana traduce torpemente como fenómeno sobrenatural. Esa ambigüedad sostiene la belleza del personaje. La relación entre Daniel y Margaret evita, en sus mejores momentos, el automatismo romántico de tantos thrillers de conspiración. No se unen porque el guión necesita emparejarlos, sino porque cada uno posee la mitad de una verdad que por separado resulta insuficiente. Daniel puede demostrar que existe un sistema de ocultación. Margaret puede encarnar que ese sistema no ha ocultado solo archivos, sino experiencias humanas, cuerpos atravesados por lo inexplicable, memorias convertidas en patologías o rarezas. Él trae la evidencia, ella trae la experiencia. Él teme que la verdad no llegue a tiempo, ella teme que la verdad llegue sin piedad. Esa diferencia es fundamental porque permite que la película piense la revelación no como un simple acto de transparencia, sino como una operación ética. Decir la verdad no basta. Hay que preguntarse cómo decirla, a quién, con qué lenguaje, con qué cuidado y con qué consecuencias. Wardex, encabezada en la ficción por una figura de autoridad interpretada por Colin Firth, funciona como antagonista porque representa una versión elegante, burocrática y letal del paternalismo político. Firth posee una cualidad especialmente eficaz para este tipo de personaje. Puede sugerir educación, cansancio histórico, inteligencia estratégica y amenaza sin levantar la voz. Su villano no necesita parecer monstruoso, porque su poder reside precisamente en parecer razonable. Cada vez que argumenta que el secreto ha evitado guerras, colapsos religiosos, pánicos financieros o reacciones violentas contra los propios visitantes, la película permite que la justificación suene parcialmente comprensible. Spielberg sabe que un antagonista puramente ridículo debilitaría el conflicto. Lo inquietante de Wardex es que algunas de sus razones podrían convencer a personas sensatas en una situación extrema. El horror aparece cuando esa prudencia se convierte en derecho ilimitado a mentir. Colman Domingo introduce otra tonalidad, la del funcionario, testigo o figura institucional
que ya no puede seguir participando en la arquitectura del engaño. Su presencia añade gravedad moral y evita que la película divida el mundo entre individuos puros e instituciones corruptas. En el universo de El Día de la Revelación, incluso dentro de los sistemas de ocultación, existen grietas, dudas, personas que han obedecido durante años y de pronto comprenden que obedecer puede ser una forma de cobardía. Esa dimensión resulta importante porque Spielberg siempre ha sido un cineasta interesado en las instituciones, no solo en los rebeldes que se enfrentan a ellas. Sus películas históricas y políticas suelen preguntarse por el momento en que una estructura legal, militar, periodística o gubernamental se ve obligada a responder ante una exigencia moral superior. Aquí, esa exigencia adopta una forma cósmica, pero su raíz es profundamente terrestre. Nadie debería poseer la verdad del mundo como propiedad privada. El guión de David Koepp trabaja con una arquitectura de convergencia. Durante buena parte del metraje, las líneas narrativas avanzan en paralelo. Daniel descifra, huye, contacta, arriesga. Margaret percibe, recuerda, se expone, duda. Wardex vigila, persigue, manipula, intenta anticiparse al escándalo. Esa estructura permite sostener el pulso del thriller mientras introduce el misterio de fondo. Como en los relatos conspiranoicos de los años 70, la sensación de peligro nace de la imposibilidad de saber hasta dónde llega la red. Un teléfono puede estar intervenido. Una cámara puede formar parte del dispositivo de vigilancia. Un compañero puede haber sido comprado. Un archivo puede ser una trampa. Una ayuda puede convertirse en delación. Pero Spielberg añade a esa tradición una dimensión de maravilla que no pertenece al cinismo setentero. Aunque el mundo esté lleno de mentiras, la película insiste en que el universo no se agota en ellas. Ese cruce entre paranoia y asombro es quizá el rasgo más estimulante de la película. El cine de conspiración suele afirmar que la realidad visible es una máscara, y que detrás de ella solo existe otra realidad, más oscura, más sucia, más interesada. Spielberg acepta esa lógica durante un tramo, pero se niega a convertirla en conclusión final. Detrás de la mentira no hay solo otra mentira, hay una posibilidad de contacto. Detrás del encubrimiento no hay solo crimen, hay una pregunta sobre la empatía. Detrás del miedo institucional no hay solo control, hay una incapacidad colectiva para imaginar al otro sin convertirlo en enemigo. El Día de la Revelación no es ingenua porque ignore la violencia de los sistemas, sino porque se atreve a defender, después de mostrar esa violencia, que todavía puede existir una apertura moral. La puesta en escena de Spielberg se apoya en una tensión que ha recorrido toda su obra, la relación entre lo que se muestra y lo que se oculta. Pocos directores han entendido tan bien que el asombro cinematográfico depende del tiempo de espera. La nave que tarda en revelarse, la puerta que se ilumina antes de abrirse, el rostro que mira algo que el espectador aún no ve, la multitud que reacciona antes de que la cámara conceda el contraplano. Todos esos recursos pertenecen a una gramática de la anticipación. En El Día de la Revelación, esa gramática se adapta a un mundo saturado de imágenes. Spielberg no puede fingir que el espectador contemporáneo conserva la inocencia visual de 1977. Por eso introduce pantallas dentro de pantallas, transmisiones fragmentarias, videos de archivo, imágenes filtradas y documentos cuya autenticidad está siempre bajo sospecha. El suspense ya no consiste solo en ver al extraterrestre, sino en creer en la imagen que lo contiene. Janusz Kaminski, colaborador esencial de Spielberg durante décadas, aporta una fotografía que dialoga con esa incertidumbre. La película alterna la claridad funcional del thriller moderno, con momentos de resplandor casi sagrado, como si la luz no fuera únicamente iluminación, sino intrusión. En las escenas de oficinas, centros de control y espacios corporativos, la imagen tiende a una limpieza fría, a superficies donde todo parece ordenado y, por ello mismo, moralmente desinfectado. En los recuerdos de Margaret, en cambio, la luz adquiere una cualidad más porosa, más inestable, a veces cálida y a veces amenazante, como si el pasado hubiera sido expuesto a una radiación emocional que impide fijarlo de una vez para siempre. Esa diferencia visual no es decorativa. Traduce el choque entre el mundo que archiva la verdad
y el mundo que la padece en el cuerpo. La cámara de Spielberg conserva una fluidez clásica, pero no se limita a reproducir sus soluciones más reconocibles. El movimiento no busca exhibirse, sino articular relaciones. Cuando Daniel entra en un espacio vigilado, la cámara suele situarnos dentro de una geometría de amenaza. Pasillos que se cruzan, puertas que no sabemos si conducen a salida o encierro, reflejos que multiplican la posibilidad de ser observado. Cuando Margaret experimenta una percepción ampliada, la cámara tiende a aislarla del entorno sin desprenderla completamente de él. El mundo sigue ahí, pero su relación con ese mundo se ha alterado. En las escenas donde ambos comparten encuadre, la puesta en escena trabaja a menudo con distancias variables. Primero la desconfianza, luego la sincronía, después la conciencia de que ninguno puede completar el trayecto sin el otro. El estilo, en ese sentido, narra antes que subrayar. El montaje juega un papel decisivo en la transformación del misterio en urgencia. Durante el primer acto, los cortes tienden a establecer paralelismos, una anomalía meteorológica junto a una anomalía informática, una interrupción en directo junto a una intrusión en un servidor, un recuerdo infantil junto a una imagen de archivo. Esa asociación crea la sensación de que el mundo está produciendo señales dispersas de una misma verdad. En el segundo acto, el montaje se acelera hacia la lógica de la persecución, pero conserva una respiración emocional que impide que la acción se convierta en simple mecanismo. Las huidas, los cambios de vehículo, los trenes, las carreteras y los estudios de televisión funcionan como estaciones de una revelación progresiva. En el tramo final, cuando la película se aproxima a la emisión capaz de alterar la historia, el montaje adquiere una cualidad casi ceremonial. Cada corte parece acercarnos no solo a un clímax narrativo, sino a un umbral de conciencia colectiva. La música de John Williams, en su regreso a este territorio de maravilla y temor, cumple una función particularmente delicada. El riesgo de una partitura asociada a Spielberg y a los extraterrestres es caer en la autocita, convocar de manera demasiado directa la memoria emocional de encuentros en la tercera fase, o ET. Sin embargo, el interés de la música reside en cómo modula la nostalgia sin abandonarse a ella. Hay momentos en que los metales y las cuerdas parecen abrir una bóveda celeste, recordándonos que el cine de Spielberg ha asociado muchas veces la elevación musical con la posibilidad de trascendencia. Pero también aparecen pulsos más secos, texturas de thriller, motivos incompletos que no llegan a resolverse, porque la película misma trata sobre una comunicación interrumpida. La música no describe simplemente maravilla, pregunta si todavía somos capaces de reconocerla. Uno de los símbolos centrales de El Día de la Revelación es el ojo. El ojo como vigilancia, el ojo como despertar, el ojo como inversión de la mirada humana, el ojo como emblema de una revelación que quizá no consiste en mirar a los alienígenas, sino en aceptar que también hemos sido mirados. La iconografía promocional de la película ya sugería esa obsesión con la mirada invertida, pero dentro del relato adquiere una densidad mayor. Wardex mira para controlar, Daniel mira para descubrir, Margaret mira porque no puede dejar de ver. Los alienígenas miran desde un lugar que la película se cuida de no traducir por completo. La diferencia ética entre esas miradas es esencial. No toda mirada revela. Algunas miradas capturan, clasifican, reducen. La mirada que la película defiende es aquella que se abre al otro sin devorarlo inmediatamente con categorías previas. El cielo, por supuesto, es otro gran espacio simbólico. En la tradición del cine de Spielberg, el cielo ha sido amenaza, promesa, pantalla de proyección infantil, abismo religioso y superficie de lo imposible. Aquí, el cielo tiene además una dimensión mediática. La meteorología
convierte el cielo en información cotidiana, porcentajes de lluvia, trayectorias de tormentas, mapas de satélite. Margaret vive de domesticar el cielo para el consumo público, de hacerlo comprensible en segmentos de pocos minutos. Pero la revelación rompe esa domesticación. El cielo deja de ser fondo y se convierte en interlocutor. Spielberg entiende que ese cambio afecta a algo muy antiguo. Durante siglos, la humanidad miró hacia arriba, buscando dioses, señales, destino o castigo. La modernidad convirtió esa mirada en ciencia. La cultura audiovisual la convirtió en espectáculo. El día de la revelación pregunta qué queda de todas esas capas cuando la respuesta mira de vuelta. El motivo de la infancia herida, tan persistente en Spielberg, aparece aquí desplazado hacia la memoria de Margaret. La posible abducción infantil no funciona únicamente como recurso de ciencia ficción, sino como representación de un trauma sin lenguaje. Durante años, aquello que le ocurrió no pudo ser narrado de manera socialmente aceptable. Podía convertirse en pesadilla, rareza, síntoma, secreto familiar o fragmento reprimido, pero no en verdad compartida. Esa es una de las ideas más potentes de la película. El encubrimiento institucional produce víctimas, no solo porque oculta datos, sino porque priva a ciertas personas de la posibilidad de comprender su propia vida. Margaret no necesita únicamente que el mundo sepa que existen los alienígenas, necesita que su propia memoria deje de parecer una anomalía privada. La revelación global y la revelación íntima se reflejan mutuamente. Daniel, en cambio, encarna otro tipo de trauma contemporáneo, el del sujeto que descubre demasiado dentro de un sistema que depende de que nadie conecte los puntos. Su oficio lo convierte en lector de infraestructuras invisibles. Sabe que la vida moderna descansa sobre redes que casi nadie entiende y que, precisamente por eso, pueden ser utilizadas para gobernar sin rostro. Cuando encuentra la evidencia, no se enfrenta solo a un archivo, se enfrenta a la conciencia de que todo el orden público se ha construido sobre una omisión. En ese sentido, Daniel pertenece a la genealogía del denunciante moderno, figura ambigua entre el héroe democrático y el fugitivo legal. La película lo firma con simpatía, pero no lo simplifica. Su impulso de revelar puede ser necesario y al mismo tiempo devastador. Spielberg no ignora que la verdad, cuando llega tarde, suele llegar con violencia. La figura del denunciante permite que el día de la revelación dialogue con una cultura marcada por filtraciones, vigilancia masiva, documentos clasificados y batallas por el control de la información. Pero Spielberg evita convertir la película en un panfleto tecnológico. Lo que le interesa no es la informática como fetiche, sino la pregunta moral que la informática actualiza. ¿Quién tiene derecho a saber? ¿Quién decide los ritmos de la verdad? ¿Quién se beneficia de la ignorancia? ¿Y qué sucede cuando la seguridad se convierte en argumento universal para suspender la responsabilidad? Wardex no representa únicamente a un villano concreto, sino a una mentalidad, la convicción de que las sociedades son demasiado infantiles para enfrentarse a lo real y que, por tanto, necesitan guardianes invisibles. El cine de Spielberg siempre ha desconfiado de los adultos que confunden protección con encierro. Esa desconfianza conecta la película con una de las oposiciones fundamentales de su obra, la infancia como apertura y la adultez institucional como clausura. Sin embargo, el día de la revelación ya no puede sostener la inocencia infantil como refugio puro. Margaret no es una niña que mira el cielo con asombro, sino una adulta que carga con las consecuencias de haber visto demasiado pronto. Daniel no es un joven aventurero, sino un profesional que sabe que cada movimiento queda registrado. La película pertenece a un Spielberg tardío, porque la maravilla ya no aparece intacta. Aparece atravesada por cansancio, historia, desencanto político y conciencia mediática. Y, precisamente por eso, su defensa de la empatía resulta menos simple de lo que podría parecer. No se trata de volver a creer como antes, sino de preguntarse si aún es posible creer
después de todo lo que hemos aprendido sobre la mentira. En términos de género, la película se mueve entre 4 tradiciones: el thriller conspiranoico, la aventura de persecución, la ciencia ficción de primer contacto y la parábola espiritual. La mezcla no siempre es perfectamente estable, y parte de la discusión crítica alrededor de la película nace justamente de esa ambición híbrida. Hay espectadores que pueden sentir que el thriller exige más dureza, que la ciencia ficción pide más desarrollo especulativo, que la parábola se vuelve demasiado explícita, o que la aventura suaviza temas que merecerían mayor oscuridad. Pero esa inestabilidad también forma parte de la identidad del cine de Spielberg. Su obra rara vez ha separado por completo el espectáculo popular de la interrogación moral. Al contrario, ha buscado el punto en que una persecución puede contener una pregunta sobre la familia, un monstruo puede revelar una crisis social, o una imagen maravillosa puede obligarnos a revisar nuestra idea de humanidad. La secuencia de persecución en tren, destacada por muchos comentarios sobre la película, condensa virtudes y riesgos de esa mezcla. En un nivel inmediato, funciona como pieza de suspense físico. Espacios cerrados, velocidad, peligro, cuerpos que intentan desplazarse dentro de una máquina que avanza sin poder detenerse. Pero su eficacia no depende solo de la acción. El tren es también un símbolo del destino narrativo, una infraestructura colectiva que se mueve sobre raíles trazados de antemano, como una sociedad conducida por fuerzas que la mayoría de pasajeros no conoce. Daniel y Margaret deben improvisar dentro de esa estructura, escapar sin poder abandonar del todo el sistema que los transporta. Spielberg convierte así una situación clásica de thriller en metáfora de la modernidad. Todos viajamos en máquinas diseñadas por otros, confiando en rutas cuya lógica rara vez interrogamos. Las escenas televisivas poseen una importancia similar. El estudio de televisión no es un simple decorado profesional para Margaret, sino el lugar donde la verdad se convierte en imagen pública. Spielberg ha filmado muchas veces la mirada de personajes ante algo extraordinario. Aquí, filma también los dispositivos que administran esa mirada para millones de personas: cámaras, monitores, regidores, presentadores, cortes de emisión, señales de emergencia y grafismos informativos forman parte del campo de batalla. El clímax no ocurre únicamente en un espacio físico, sino en una infraestructura simbólica, la pantalla compartida. En una época de audiencias fragmentadas, la idea de una emisión capaz de reunir al planeta tiene algo de anacronismo y algo de sueño. Spielberg parece consciente de ambas cosas. Tal vez ya no existe una pantalla común, pero el cine sigue imaginándola, porque necesita creer en la posibilidad de una experiencia colectiva. El final abierto, con la llegada o aparición de una presencia alienígena que está a punto de hablar antes de que la película suspenda la respuesta definitiva, es una decisión coherente con todo el sistema de ideas del filme. Una película menor habría convertido ese instante en explicación, traducción, doctrina o espectáculo total. Spielberg elige cortar en el umbral, no porque no tenga nada que decir, sino porque entiende que el verdadero acontecimiento no es el contenido del mensaje, sino la disposición a escucharlo. Durante todo el relato se nos ha preparado para desear la frase final, la prueba absoluta, la palabra que reorganiza el mundo. Pero el corte nos devuelve a nuestra propia responsabilidad como espectadores. La revelación no consiste en consumir la verdad como una escena más. Consiste en aceptar que después de la imagen tendría que empezar una transformación que el cine no puede resolver por nosotros. Ese gesto final dialoga con la tradición spielbergiana del fuera de campo trascendente. En Encuentros en la tercera fase, la comunicación musical culminaba en una especie de liturgia audiovisual, donde el misterio era visible, pero no completamente poseído. En E.T., la despedida condensaba la idea de que amar al otro implica dejarlo ir, no convertirlo en pertenencia. En el día de la relación, el otro está ante nosotros, pero su palabra
queda suspendida. La película parece decir que la humanidad siempre ha querido respuestas, aunque quizá lo que más necesita es aprender una forma menos agresiva de pregunta. No se trata de saber para dominar, sino de saber para convivir. En ese punto, el final abierto no es una evasión, sino una ética de la incompletitud. La dimensión religiosa de la película merece una atención cuidadosa. Spielberg no plantea el contacto extraterrestre como negación burda de las creencias, ni como confirmación cómoda de una espiritualidad universal. Le interesa más el temblor que la revelación produciría en las estructuras de sentido. Si la humanidad descubriera otra inteligencia, no desaparecería automáticamente la religión, pero sí se vería obligada a reimaginar su lugar en el cosmos. El día de la revelación trabaja ese asunto con una mezcla de fascinación y cautela. A veces sus símbolos pueden parecer demasiado directos: voces, dones, emisarios, imágenes casi angélicas, frases sobre el miedo y lo desconocido. Pero incluso cuando roza la obviedad, la película se mantiene dentro de una pregunta legítima. ¿Por qué seguimos necesitando traducir lo incomprensible en formas espirituales, incluso cuando disponemos de ciencia, datos y tecnología? Margaret concentra esa atención porque sus capacidades la colocan en un espacio ambiguo entre lo científico y lo místico. Leer mentes, comprender lenguas, percibir trayectorias posibles o emitir sonidos que parecen pertenecer a otra inteligencia son rasgos que podrían conducir fácilmente al territorio del mesianismo. La película bordea ese peligro, pero Emily Blunt evita que el personaje se vuelva símbolo abstracto. Su Margaret no se comporta como profeta satisfecha, sino como alguien desbordado por una experiencia que no pidió. El cuerpo de la actriz comunica cansancio, miedo, irritación, humor y una extraña ternura hacia aquello que la supera. Esa corporalidad es crucial. La película puede hablar del cosmos porque antes nos muestra una mujer intentando respirar dentro de su propia vida. La interpretación de Blunt es quizá el elemento que mejor sostiene las oscilaciones tonales del filme. En las escenas de comedia ligera o rareza profesional, aporta una energía que impide que Margaret sea solo víctima. En los momentos de percepción alienígena, encuentra una gestualidad contenida, como si escuchara una música interior que no sabe si la consuela o la amenaza. En el tramo final, cuando su voz y su presencia adquieren una dimensión pública, logra transmitir la paradoja del personaje. Margaret se convierte en canal de una verdad colectiva, pero no deja de ser una persona concreta, con biografía, heridas, dudas y pudor. El espectáculo necesita de ella como figura, pero la película se esfuerza en no sacrificarla completamente a la función simbólica. Jojo Connor, por contraste, trabaja desde la implosión. Daniel es menos expansivo que Margaret, menos visible en términos de transformación, pero su arco es decisivo porque expresa el coste de actuar. O'Connor tiene una manera de ocupar el encuadre que sugiere pensamiento constante, una inquietud casi febril. Incluso cuando el personaje permanece quieto, parece estar calculando rutas de salida, consecuencias, amenazas. Esa cualidad conviene a un experto en sistemas, pero también revela una soledad moral. Daniel no sabe si será recordado como héroe, traidor, loco o terrorista. La película no necesita verbalizar demasiado esa incertidumbre. Basta con observar su relación con los dispositivos, con las puertas, con los rostros que no puede terminar de confiar. Su heroísmo es el de quien acepta ser malinterpretado para que otros puedan saber. Colin Firth, como rostro de Wardex, ofrece un antagonismo construido desde la serenidad. En una época cinematográfica, donde muchos villanos se definen por excesos histriónicos, su amenaza nace de la compostura. Habla como quien ya ha ensayado todos los argumentos posibles, como quien ha convertido la mentira en doctrina de Estado y la doctrina en sentido común. Esa calma resulta más inquietante que la crueldad abierta, porque sugiere que el poder moderno no necesita parecer violento para hacerlo. Puede hablar de estabilidad, protección y responsabilidad mientras ordena persecuciones, desapariciones o campañas de desinformación.
La película lo utiliza para formular una pregunta incómoda. ¿Cuántas atrocidades se han cometido históricamente con lenguaje administrativo y tono razonable? Eve Hewson y los personajes secundarios contribuyen a ampliar el mundo sin desplazar el eje principal. En un relato sobre revelación global, el peligro habría sido convertir a todos los secundarios en meras piezas informativas, portadores de datos o obstáculos. Spielberg, incluso cuando avanza con rapidez, suele encontrar pequeños momentos de comportamiento que sugieren vidas laterales. Un periodista que duda antes de obedecer una línea editorial. Un técnico que comprende que la señal que manipula no es una emisión cualquiera. Un agente que se pregunta si está protegiendo al país o secuestrando su futuro. Una figura familiar que no sabe cómo acompañar una experiencia imposible. Esos detalles permiten que el acontecimiento cósmico tenga densidad social. El mundo no cambia en abstracto, cambia en rostros concretos. La película también reflexiona sobre el lenguaje. La comunicación con los alienígenas no se reduce a palabras humanas, y eso la conecta con una de las intuiciones más bellas de Spielberg. El encuentro con lo otro exige inventar formas. En Encuentros en la tercera fase, la música permitía superar la barrera verbal. En El día de la revelación, los sonidos emitidos por Margaret, sus ritmos, chasquidos, respiraciones y modulaciones, sugieren una comunicación que nace del cuerpo antes que del diccionario. Esa decisión tiene un valor estético y político. Frente a un mundo donde el lenguaje público está contaminado por propaganda, consignas, filtraciones interesadas y discursos de miedo, la película imagina una lengua anterior a la manipulación, una lengua difícil, orgánica, vulnerable, que no se puede reducir inmediatamente a eslogan. La cuestión de la inteligencia artificial, aunque no siempre esté tematizada de forma directa dentro de la ficción, resuena en el contexto de la película y en su preocupación por la autenticidad de la voz. En un relato obsesionado con imágenes que pueden ser falsificadas y verdades que pueden ser desacreditadas como montaje, la voz humana adquiere un valor tasipolítico. Que la comunicación alienígena pase por la fisicidad de una actriz, por sonidos producidos y elaborados desde un cuerpo, refuerza una de las intuiciones centrales del filme. La verdad necesita mediaciones, pero esas mediaciones no deberían borrar la responsabilidad humana. En un mundo donde cada prueba puede ser sospechosa de fabricación digital, el cine responde con una paradoja. Todo en la pantalla es artificio, pero algunos artificios nos acercan a una verdad emocional que la simulación pura no puede sustituir. El día de la revelación se sitúa así en un momento cultural especialmente sensible respecto a los ovnis, los fenómenos anómalos no identificados, la desclasificación de documentos y la mezcla de fascinación popular con desconfianza institucional. Spielberg no inventa esa atmósfera, la recoge y la reorganiza en forma de mito cinematográfico. El interés contemporáneo por los UAP, las audiencias oficiales, los testimonios militares y las teorías de encubrimiento no aparece en la película como simple adorno de actualidad, sino como síntoma de una crisis más amplia. Muchas sociedades ya no confían plenamente en sus instituciones, pero tampoco disponen de criterios compartidos para distinguir investigación legítima de paranoia. En ese terreno movedizo, el extraterrestre se convierte en figura perfecta del presente. Algo que quizá existe, quizá ha sido ocultado, quizá ha sido manipulado, quizá revela más sobre nosotros que sobre el cosmos. La referencia al incidente de Roswell y a la historia moderna del imaginario ovni funciona como anclaje mítico. Desde 1947, la cultura popular estadounidense ha convertido el platillo volante en una imagen donde convergen Guerra Fría, ansiedad tecnológica, fe en el progreso, miedo al enemigo invisible y deseo de trascendencia. Spielberg ha dialogado con esa tradición desde su juventud, pero el día de la revelación la mira con una conciencia distinta. Ya no se trata solo de preguntar si el gobierno oculta naves en hangares secretos. Se trata de pensar cómo una sociedad construye relatos alternativos cuando percibe que la versión oficial del mundo ha perdido autoridad. La película no desprecia esa sospecha, pero tampoco la romantiza. Sabe que el deseo de verdad puede emancipar, pero también puede ser capturado por delirios colectivos.
Por eso la insistencia en la empatía no es un adorno sentimental, sino el corazón político de la película. No temáis lo que no conocéis. Podría sonar como una frase demasiado transparente, pero dentro del relato adquiere una fuerza particular, porque se dirige a una humanidad entrenada para temer lo desconocido antes de comprenderlo. El extraterrestre, como figura de alteridad radical, permite condensar xenofobia, racismo, nacionalismo, fanatismo religioso, miedo tecnológico y angustia ecológica. Spielberg no necesita convertir la película en alegoría cerrada. Basta con situar la revelación en un mundo polarizado para que cada reacción humana ante el otro extraterrestre recuerde reacciones muy terrestres ante migrantes, minorías, disidentes o enemigos imaginados. La pregunta no es solo ¿qué son ellos?, sino ¿qué hacemos nosotros cuando aparece alguien a quien no podemos asimilar de inmediato? En ese sentido, el Día de la Revelación pertenece al Spielberg humanista, pero un humanismo tardío, consciente de sus propias vulnerabilidades. Durante décadas se ha acusado al director de confiar demasiado en la emoción, de resolver conflictos históricos o políticos mediante gestos de reconciliación visual. Algunas de esas críticas han sido justas. Otras han confundido sentimentalidad con pensamiento moral. Esta película ofrece argumentos para ambos lados. Hay momentos donde el deseo de comunión puede parecer demasiado limpio para la suciedad del mundo que el propio relato describe. Pero también hay una valentía en sostener que la desconfianza permanente no puede ser el horizonte final de la cultura. Spielberg no propone ingenuamente que una imagen verdadera cure todas las fracturas. Propone que sin alguna forma de imagen compartida, sin alguna posibilidad de confianza, la vida pública se vuelve invivible. La recepción crítica dividida de la película resulta comprensible porque el Día de la Revelación exige aceptar simultáneamente su grandeza artesanal y sus posibles excesos. Hay quienes han visto en ella un regreso vibrante de Spielberg al gran espectáculo moral, una obra capaz de combinar acción, misterio y emoción con una confianza narrativa poco frecuente en el blockbuster contemporáneo. Otros han señalado problemas de ritmo, acumulación de ideas, personajes secundarios funcionales o una tendencia a subrayar demasiado sus temas espirituales. Ambas lecturas pueden convivir, porque la película misma es una obra de tensiones. No es una miniatura perfecta, ni una obra radicalmente nueva. Es un gran artefacto clásico, intentando hablar en una época que sospecha de los grandes artefactos clásicos. Su interés nace, en buena medida, de esa fricción. Comparada con buena parte del cine comercial reciente, la película tiene una virtud cada vez menos común. Cree que el espectáculo puede ser una forma de pensamiento. Muchas superproducciones contemporáneas confunden complejidad con acumulación de tramas, universos compartidos, guiños internos o explicaciones mitológicas interminables. Spielberg, incluso cuando acumula persecuciones, corporaciones secretas, poderes mentales y revelaciones cósmicas, mantiene una pregunta emocional reconocible. ¿Seremos capaces de mirar al otro sin destruirlo? Esa claridad permite que el espectador no se pierda del todo en la maquinaria. El relato puede ser amplio, pero su centro es sencillo en el mejor sentido. La lucha entre quienes quieren convertir la verdad en propiedad y quienes creen que la verdad, por dolorosa que sea, pertenece a la comunidad humana. La dimensión política de la película se vuelve especialmente visible en su tratamiento de la comunicación oficial. Wardex y sus aliados no se limitan a ocultar, producen versiones. La mentira moderna no consiste únicamente en negar un hecho, sino en inundar el espacio público con tantas interpretaciones, dudas, escándalos secundarios y falsificaciones que el hecho se vuelve emocionalmente inaccesible. El Día de la Revelación entiende esta lógica y la convierte en suspense. Daniel y Margaret no solo deben conseguir la prueba, deben lograr que la prueba llegue a un público preparado para desacreditarla antes de verla. Ahí reside una de las intuiciones más contemporáneas de la película. La verdad ya no vence por aparecer. Necesita condiciones de recepción, necesita confianza, necesita una comunidad mínima dispuesta a no convertirlo todo en batalla tribal. El periodismo, por tanto, ocupa un lugar ambivalente. La televisión puede ser herramienta de manipulación,
pero también escenario de ruptura del silencio. La figura de la presentadora, del informativo, de la emisión nacional o global, conserva en Spielberg un aura que quizá pertenece a otra época, cuando la imagen televisiva podía organizar una experiencia común. Sin embargo, esa nostalgia no es simple. La película parece preguntarse qué hemos perdido al fragmentar la esfera pública en millones de pantallas personalizadas. La revelación necesita un nosotros, aunque ese nosotros sea frágil, provisional y conflictivo. El cine, como sala oscura compartida, aparece entonces en paralelo a la televisión de la ficción. Ambos son lugares donde individuos separados pueden mirar al mismo tiempo hacia una misma imagen y sentir que algo les concierne en común. El clímax de la emisión funciona precisamente porque combina lo arcaico y lo contemporáneo. Es arcaico en su confianza en un acontecimiento audiovisual colectivo, casi como aquellos grandes momentos televisivos del siglo XX que detenían la vida doméstica. Es contemporáneo en su conciencia de la infiltración, el pirateo, la multiplicación de señales, la guerra por el control narrativo. Spielberg filma ese tramo como una batalla por el alma de la imagen. No basta con llegar al estudio, no basta con encender una cámara, no basta con mostrar una prueba. Hay que atravesar capas de interrupción, sabotaje, miedo y duda. El suspense físico se vuelve suspense epistemológico. ¿Logrará la imagen significar algo antes de ser absorbida por el ruido? Una de las escenas más perturbadoras, en términos conceptuales, es aquella en que el material de archivo sobre el trato dado a formas de vida extraterrestre sugiere que la humanidad ha respondido al contacto con violencia, experimentación o cautiverio. Sin necesidad de recrearse en lo morboso, la película introduce una vergüenza histórica. El problema ya no es solo que nos hayan mentido sobre la existencia de otros seres, sino que quizá la primera relación con ellos estuvo marcada por la misma lógica extractiva con la que los humanos han tratado tantas veces a otros humanos, animales, territorios y culturas. Ahí, el extraterrestre deja de ser maravilla abstracta y se convierte en víctima posible. Spielberg invierte la pregunta clásica del cine de invasión. No, ¿qué nos harán ellos?, sino, ¿qué les hemos hecho nosotros? Esa inversión moral conecta con una sensibilidad ecológica y postcolonial que atraviesa muchas ficciones contemporáneas de contacto. La llegada del otro no revela únicamente su naturaleza, revela la nuestra. Si nuestra primera reacción es capturar, clasificar, experimentar y militarizar, entonces el problema no está en el cielo, sino en la historia terrestre. El Día de la Revelación no desarrolla esta línea con la radicalidad que podría tener en manos de otro cineasta más sombrío, pero la incorpora lo suficiente para contaminar el asombro con culpa. La revelación, entonces, no es solo descubrimiento, es confesión. Y una confesión verdadera no se limita a decir ellos existen, sino también nosotros mentimos y nosotros dañamos. El personaje de Margaret permite que esa culpa no quede en abstracción política. Su cuerpo y su memoria son archivos vivos de una relación que el Estado y la corporación han querido traducir en secreto. Cuando ella recuerda o comprende lo que le ocurrió, la película sugiere que la historia oficial siempre deja restos en los cuerpos. Las instituciones pueden borrar documentos, manipular informes, desacreditar testimonios, pero no pueden eliminar del todo la huella subjetiva de la experiencia. Esta idea tiene resonancias más amplias. Muchas víctimas de violencia institucional han sido obligadas a vivir durante años con memorias que la sociedad no quería reconocer. El componente alienígena intensifica esa lógica, pero no la inventa. Spielberg usa la ciencia ficción para hablar de algo muy humano, el dolor de no ser creído. La película, sin embargo, se cuida de no reducir a Margaret a sufrimiento. Su don o conexión, aunque nace de una herida, se convierte también en potencia. Hay una escena hacia el avance de su arco en la que su capacidad para comprender lenguas o intenciones ajenas deja de presentarse como anomalía y empieza a funcionar como forma extrema de empatía. Esa palabra
tan repetida en los comentarios sobre el filme, puede sonar gastada, pero Spielberg la dramatiza de manera concreta. Empatizar no es ser amable, sino soportar una porción de la interioridad ajena sin colonizarla. Margaret no posee las mentes de otros, las percibe como carga. En un mundo donde todos hablan y pocos escuchan, su poder es casi insoportable porque la obliga a escuchar demasiado. La noción de escucha atraviesa toda la película. Daniel debe escuchar señales débiles dentro del ruido informático. Margaret debe escuchar una lengua no humana que atraviesa su memoria. El funcionario disidente debe escuchar su conciencia después de años de disciplina. La humanidad deberá escuchar una voz que no pertenece a su historia. Incluso, el espectador es invitado a escuchar más allá de la expectativa de espectáculo. Spielberg, que siempre ha sido un cineasta de la mirada, insiste aquí en que la revelación no se agota en ver. De hecho, ver sin escuchar puede ser otra forma de violencia. La imagen del alienígena puede fascinar o aterrorizar, pero solo la escucha abre una relación. Por eso, el final corta antes del discurso completo. Lo importante es haber llegado a la disposición de escucha. Desde el punto de vista dramático, el arco de la película puede leerse como desplazamiento del secreto al testimonio. Al comienzo, la verdad existe como archivo inaccesible y memoria fragmentada. En el centro, se convierte en persecución, en prueba amenazada, en relato que busca canal. Al final, se transforma en testimonio público, aunque incompleto. Esa evolución reproduce una lógica jurídica, política y casi religiosa. Lo oculto debe ser visto. Lo visto debe ser dicho. Lo dicho debe ser reconocido. Lo reconocido debe cambiar la vida. La película no llega a mostrar plenamente esa última fase, pero la prepara. Su final abierto es, por tanto, menos una conclusión que una transferencia de responsabilidad. Ahora que la pantalla se apaga, nos corresponde imaginar qué mundo sería digno de esa verdad. El ritmo de la película ha sido uno de los puntos debatidos, y es fácil entender por qué. Con una duración amplia y múltiples registros, el día de la revelación alterna momentos de propulsión con pausas explicativas o contemplativas. Para algunos espectadores, esa respiración puede parecer irregular. Sin embargo, hay que considerar que Spielberg no está interesado en un thriller puramente lineal. Quiere que la acción sea interrumpida por preguntas, que la persecución deje espacio a la memoria, que la revelación no se reduzca a una cuenta atrás. La tensión entre velocidad y reflexión forma parte del proyecto. A veces la película fuerza las costuras, sí, pero esa ambición de integrar espectáculo y pensamiento la hace más interesante que una obra perfectamente engrasada y vacía. El humor, presente en ciertas escenas de Margaret y en algunos cruces de personajes, cumple una función de humanización. En un relato sobre conspiraciones alienígenas, poderes mentales y secretos global, el riesgo del exceso solemne es enorme. Spielberg introduce pequeñas rupturas de tono que recuerdan que las personas no dejan de ser absurdas solo porque el universo se vuelve inmenso. La rareza de Margaret como figura televisiva, las reacciones incrédulas ante lo imposible, algunos diálogos de tensión práctica durante la huida, permiten que la película respire. Ese humor no destruye el misterio, lo hace habitable. Una de las constantes del mejor Spielberg es precisamente esa capacidad de insertar comportamientos cotidianos en situaciones extraordinarias, de modo que el asombro no flote en abstracto, sino que aterrice en torpezas, gestos y pequeñas contradicciones. La relación con el cine de Hitchcock y con el thriller clásico se percibe en la figura del inocente perseguido, del ciudadano atrapado en una red superior, del movimiento constante como única forma de supervivencia. Pero Spielberg actualiza ese esquema mediante la dimensión digital y cósmica del secreto. Daniel no es Cary Grant huyendo por un malentendido elegante. Es un sujeto contemporáneo cuya identidad puede ser destruida por bases de datos, cámaras, acusaciones fabricadas y operaciones de reputación. Margaret no es solo acompañante sorprendida, sino eje perceptivo de la historia. La película toma del thriller clásico el placer de la persecución y la claridad espacial, pero lo somete a una ansiedad nueva. Ya no basta con escapar de quien te sigue físicamente,
porque el sistema te sigue antes de que te muevas. La acción, en manos de Spielberg, conserva una legibilidad que se agradece. Incluso cuando la película acelera, suele mantener la geografía de la escena, la posición relativa de los cuerpos, el objetivo concreto de cada desplazamiento. Esa claridad no es un detalle menor. En una época donde muchas secuencias de acción se construyen como acumulación de impactos desorientadores, Spielberg sigue creyendo que el suspense depende de entender qué puede perderse en cada segundo. Si un personaje debe cruzar un pasillo, alcanzar una consola, subir a un tren o mantener una señal en antena, el espectador comprende el espacio y participa de la tensión. La maestría clásica consiste en hacer complejo lo que parece simple, colocar cuerpos, obstáculos y miradas de manera que cada corte aumente la ansiedad sin romper la comprensión. El diseño de producción refuerza la oposición entre mundos. Los espacios de Wardex se sienten diseñados para negar la historia. Superficies limpias, arquitectura funcional, lugares donde la memoria ha sido sustituida por protocolos. Los espacios vinculados a Margaret, en cambio, poseen más textura humana. Estudios locales, pasillos televisivos, hogares o recuerdos donde los objetos parecen conservar una relación con el tiempo vivido. Daniel se mueve entre ambos registros, porque su mundo digital es abstracto, pero su cuerpo sufre consecuencias muy concretas. Esa diferencia material ayuda a que la película no se convierta en una sucesión de ideas. La verdad tiene lugares, colores, temperaturas. La mentira también. La presencia de Kansas City y del medio oeste estadounidense, lejos de los centros de poder más obvios, tiene importancia simbólica. Spielberg ha construido muchas veces su imaginario a partir de suburbios, carreteras, barrios familiares, paisajes ordinarios atravesados por lo extraordinario. Situar parte de la revelación en un contexto aparentemente periférico permite devolver el acontecimiento cósmico a una escala humana. La verdad no pertenece solo a Washington, a laboratorios secretos o a bases militares. Irrumpe también en estudios locales, carreteras, cocinas, estaciones, habitaciones donde personas comunes intentan entender qué sucede. Esa descentralización refuerza una idea democrática. Si la revelación afecta a todos, no puede quedar narrada únicamente desde los centros oficiales del poder. La película también revisa el lugar de la familia, aunque de manera menos frontal que otras obras de Spielberg. La familia aparece aquí como memoria, ausencia, influencia, herida o deseo de protección. En Margaret, la infancia y sus ecos familiares determinan el modo en que interpreta su experiencia. En Daniel, los vínculos personales, amenazados por su decisión de revelar, subrayan el coste íntimo de toda acción pública. En los personajes institucionales, la retórica de proteger a nuestras familias puede transformarse en justificación de la mentira. Spielberg sabe que la familia es una palabra emocionalmente poderosa y políticamente peligrosa. Puede nombrar el cuidado, pero también puede usarse para imponer miedo. El día de la revelación se mueve entre esas dos posibilidades. La cuestión del miedo es, de hecho, el motor afectivo de la película. Miedo a los alienígenas, miedo al colapso social, miedo a ser considerado loco, miedo a decir la verdad, miedo a que la verdad no baste, miedo a que la humanidad responda con violencia, miedo a que el otro nos obligue a revisar nuestras certezas. La frase "no temas lo que no conoces" no elimina ese miedo, lo enfrenta. Spielberg no propone ausencia de temor, porque el contacto con lo desconocido siempre implica desestabilización. Propone no convertir el miedo en sistema político. Wardex es, en última instancia, la institucionalización del miedo. Un miedo que se vuelve presupuesto, jerarquía, cárcel, relato oficial. La revelación intenta romper esa administración emocional. En la tradición de la ciencia ficción, el primer contacto suele funcionar como espejo filosófico. Puede preguntarnos qué es la inteligencia, qué es el lenguaje, qué es la conciencia, qué lugar ocupa la humanidad en el cosmos. El día de la revelación aborda esas preguntas, pero las filtra a través de una preocupación más narrativa y política.
¿Quién controla el momento del contacto? Esa elección la distingue de obras más contemplativas o científicas. Spielberg no hace una película sobre lingüistas descifrando pacientemente una estructura alienígena, ni sobre astronautas enfrentados a la soledad del universo. Hace una película sobre personas perseguidas porque intentan devolver al mundo una verdad secuestrada. Su ciencia ficción es inseparable de la democracia de la información. Esta orientación puede parecer menos especulativa que otras aproximaciones al género, pero le permite conectar con una de las grandes obsesiones del cine popular estadounidense: la tensión entre individuo y sistema. Daniel y Margaret no vencen porque posean más recursos que Wardex. Vencen, si es que vencen parcialmente, porque logran crear una grieta narrativa. El sistema puede controlar servidores, agentes, comunicados y laboratorios, pero no puede controlar por completo el instante en que una imagen alcanza a una conciencia dispuesta. Esa confianza en la grieta es profundamente spielbergiana. Sus películas suelen encontrar esperanza no en la destrucción total del mal, sino en una apertura, un gesto, una fuga, una transmisión, una mano tendida. La película es también una reflexión sobre el cine mismo. El clímax de la imagen revelada, la multitud mirando, el montaje que alterna rostros y pantallas, la suspensión ante una presencia no humana, todo ello remite a la experiencia cinematográfica como acto de fe compartida. Spielberg, cineasta formado en la potencia colectiva de la sala, parece preguntarse ¿qué puede aún una imagen en un mundo que ha aprendido a desconfiar de todas? La respuesta no es triunfalista, pero tampoco derrotista. Una imagen puede ser manipulada, sí. Puede ser utilizada por el poder, sí. Puede ser desacreditada, sí. Pero también puede reunir, conmover, obligar a preguntar, romper la indiferencia. El Día de la Revelación defiende el cine como una de las últimas máquinas capaces de ensayar la mirada común. La alusión a una película dentro de la película o a materiales audiovisuales que organizan el clímax añade una capa metacinematográfica. La revelación de los alienígenas no llega como experiencia directa pura, sino mediada por archivos, transmisiones y montaje. Eso significa que la verdad necesita forma. Incluso lo real, para ser compartido, debe ser encuadrado. Spielberg no ignora el peligro de esa mediación. De hecho, toda la película gira alrededor de mediaciones corruptas. Pero su apuesta es que la solución no consiste en soñar con una verdad sin imágenes, sino en construir imágenes responsables. El cineasta, como Margaret, es un mediador del cielo. Puede mentir, manipular o abrir los ojos. La diferencia está en la ética de la puesta en escena. Desde esta perspectiva, El Día de la Revelación puede leerse como una obra tardía de autor en forma de blockbuster. No porque sea hermética o ensimismada, sino porque condensa preguntas que pertenecen al último tramo de una carrera. Spielberg mira hacia sus películas anteriores de extraterrestres, hacia su cine político, hacia su reflexión sobre la familia, hacia su confianza en la imagen, y se pregunta ¿qué queda de todo eso en una época más cínica? La respuesta es imperfecta, pero conmovedora. Queda la necesidad de seguir mirando. Queda la sospecha de que el universo es más amplio que nuestras fronteras mentales. Queda el deber de desconfiar del poder que nos infantiliza. Queda sobre todo la posibilidad de que la emoción no sea enemiga del pensamiento. La comparación con los Fabelman es iluminadora. Allí Spielberg convertía su propia infancia, su familia y el nacimiento de su vocación cinematográfica en materia explícita de relato. Era una película sobre aprender que la cámara puede amar y traicionar al mismo tiempo, revelar y herir. El Día de la Revelación traslada esa conciencia al terreno del espectáculo fantástico. La cámara ya no filma una verdad familiar dolorosa, sino una verdad planetaria capaz de destruir ficciones colectivas. Pero la pregunta es similar. ¿Qué hacemos con una imagen que revela algo
que no estamos preparados para asumir? En Los Fabelman, la imagen rompe la fantasía familiar. Aquí puede romper la fantasía antropocéntrico de la humanidad. En ambos casos, mirar implica perder una inocencia. La diferencia es que el día de la revelación intenta reconstruir una inocencia de segundo grado, una inocencia posterior a la desilusión. No nos pide creer que las instituciones son nobles, que la humanidad es buena por naturaleza o que el contacto con lo otro será sencillo. Nos pide creer que, aun sabiendo lo contrario, vale la pena intentar una respuesta menos violenta. Ese tipo de esperanza es más complejo que el optimismo ingenuo. Es una esperanza herida, consciente de los fracasos históricos, pero no resignada a ellos. Spielberg ha sido siempre un director de heridas iluminadas. Traumas familiares, guerras, persecuciones, monstruos, pérdidas, separaciones. Su luz no borra la herida. Insiste en que la herida no tiene por qué ser la última palabra. El tratamiento de los alienígenas confirma esa ética. La película evita convertirlos en criaturas plenamente explicadas. No son simplemente monstruos, ni dioses, ni maestros espirituales diseñados para corregir a la humanidad, aunque por momentos rocen esa función simbólica. Su alteridad permanece parcialmente opaca. Esa opacidad es importante, porque la empatía verdadera no exige comprenderlo todo. De hecho, una de las formas más comunes de violencia cultural consiste en aceptar al otro solo cuando puede ser traducido por completo a nuestras categorías. Spielberg parece defender una convivencia con el misterio. Podemos saber que están ahí, podemos establecer contacto, podemos escuchar, pero no por ello debemos creer que los poseemos conceptualmente. El desconocido sigue siendo desconocido, incluso después de la revelación. La película se vuelve más rica cuando permite que esa opacidad dialogue con la materialidad del thriller. Hay documentos, persecuciones, laboratorios, trenes, estudios de televisión, armas, protocolos. Y al mismo tiempo, hay presencias que no se dejan reducir a ese mundo instrumental. Esa convivencia de lo concreto y lo inefable es uno de los rasgos más reconocibles del mejor Spielberg. En sus películas, lo extraordinario no aparece en un espacio abstracto, sino en cocinas, autopistas, playas, sótanos, suburbios, archivos, estaciones. Lo sublime necesita un enchufe, una puerta, una linterna, una cámara, una mesa familiar. El día de la revelación continúa esa tradición. El cosmos entra por los cables de una emisión y por la memoria de una mujer que anuncia tormentas. La tormenta es, por cierto, una metáfora que la película utiliza con inteligencia. Como meteoróloga, Margaret trabaja con fenómenos que pueden ser modelados, pero no controlados. La predicción no impide el acontecimiento, solo prepara a la comunidad para enfrentarlo. Esa idea se traslada a la revelación. Daniel y Margaret no pueden controlar cómo reaccionará el mundo, pero pueden intentar que la verdad no llegue enteramente manipulada por Wardex. La revelación es una tormenta histórica. Puede devastar, purificar, confundir, renovar. La pregunta no es si se puede impedir, sino si se puede anunciar con suficiente honestidad para que la humanidad no sea arrasada por el pánico o por la mentira. El cine de Spielberg siempre ha tenido una relación especial con los rostros que miran. El famoso Spielberg Face, ese rostro iluminado por algo maravilloso o terrible que aún no vemos, ha sido analizado muchas veces como síntesis de su estética. En el día de la revelación, ese gesto se vuelve autoconsciente. Los rostros miran pantallas, cielos, archivos, recuerdos, cámaras, pero la maravilla está contaminada por la sospecha. ¿Lo que miran es real? ¿Quién lo ha editado? ¿Qué se ha omitido? ¿Qué precio tendrá creer? El rostro asombrado ya no es inocente. Y sin embargo, Spielberg sigue filmándolo, porque entiende que sin ese rostro, el cine pierde una de sus funciones primordiales: registrar el instante en que una conciencia se abre a algo que la supera. La apertura a lo que nos supera es también una cuestión filosófica. La modernidad ha situado al ser humano como centro interpretativo del mundo,
incluso cuando la ciencia ha demostrado repetidamente nuestra pequeñez cósmica. Sabemos que la Tierra no es el centro del universo, que nuestra especie ocupa una fracción mínima del tiempo cósmico, que nuestros sentidos perciben solo una porción de lo real. Pero saberlo intelectualmente no significa haberlo asumido emocionalmente. El día de la revelación dramatiza esa distancia. La humanidad puede aceptar en abstracto la posibilidad de vida extraterrestre y, al mismo tiempo, entrar en crisis cuando esa posibilidad adquiere rostro, voz e historia. La revelación no cambia un dato, cambia una autoimagen. En esa autoimagen se juegan también las religiones, las ideologías nacionales y los relatos de excepcionalismo. Si no estamos solos, ninguna comunidad humana puede seguir imaginándose como centro absoluto de la creación o de la historia. Pero Spielberg no presenta ese descentramiento como humillación, sino como oportunidad ética. Descubrir que no somos únicos podría destruir ciertas vanidades, pero también podría liberarnos de algunas soledades. La película insiste en esa doble posibilidad. Para Wardex, la verdad amenaza el orden porque reduce la capacidad de control. Para los protagonistas, amenaza el orden porque lo obliga a volverse más honesto. Entre ambas posiciones se decide el sentido político de la revelación. Puede ser pánico o madurez. La madurez, en Spielberg, rara vez consiste en renunciar al asombro. Más bien, consiste en aprender a protegerlo de sus falsificaciones. El niño de E.T. podía creer porque su mundo emocional necesitaba esa amistad. Los adultos del día de la revelación deben creer de otra manera, examinando pruebas, reconociendo traumas, enfrentando instituciones, aceptando consecuencias. Esa transformación de la creencia es central. La película no pide fe ciega, sino una confianza trabajada, una disposición a no clausurar lo real por miedo al ridículo o al caos. En un tiempo donde la credulidad y el cinismo se alimentan mutuamente, esa posición intermedia resulta valiosa. No creer cualquier cosa, no negar cualquier cosa. Escuchar. La figura de Wardex encarna precisamente la explotación del cinismo. Sabe que, si la verdad se filtra, puede presentarla como amenaza, fraude, terrorismo informativo, manipulación extranjera o delirio. Sabe que el público está entrenado para dudar y que esa duda puede ser utilizada contra la verdad misma. Esta intuición hace que la película sea más contemporánea de lo que algunos de sus mecanismos clásicos podrían sugerir. Spielberg usa formas narrativas reconocibles, incluso tradicionales, para hablar de un problema muy actual, la crisis de los criterios compartidos de realidad. El cine clásico, con su claridad moral y espacial, se enfrenta a un mundo postclásico donde todo significado puede ser impugnado antes de ser entendido. El resultado es una película que, en sus mejores momentos, parece defender la forma clásica como resistencia. No por nostalgia vacía, sino porque contar con claridad puede ser un acto político cuando el poder prospera en la confusión. Spielberg organiza la acción, define objetivos, construye arcos, hace visible el conflicto, permite al espectador entender qué está en juego. Frente a la opacidad de Wardex, la narración busca transparencia. Por supuesto, esa transparencia es una construcción artística, no una ausencia de artificio. Pero ahí reside la confianza del cineasta. Una forma bien construida puede orientarnos emocionalmente sin simplificar del todo el mundo. El clasicismo no es evasión, puede ser una brújula. La relación entre clasicismo y modernidad aparece también en la textura de los efectos visuales. La película combina una escala espectacular con un deseo de preservar cierta materialidad. Los fenómenos alienígenas no se presentan únicamente como torrentes digitales, sino como acontecimientos que afectan la luz, el aire, los objetos y los cuerpos. Spielberg ha entendido siempre que el efecto especial más poderoso no es el que ocupa toda la pantalla, sino el que modifica la conducta de los personajes. Una sombra que hace callar a una multitud. Una vibración que altera la respiración de Margaret.
una señal que transforma un estudio ordinario en umbral cósmico, pueden resultar más memorables que una explosión. El espectáculo importa porque produce respuesta humana. La respuesta humana de la multitud es uno de los elementos más delicados. ¿Cómo filmar al planeta reaccionando sin caer en el cliché de los noticiarios globales, los monumentos iluminados y los rostros genéricos mirando pantallas? Spielberg recurre a algunas convenciones inevitables del cine de acontecimiento mundial, pero intenta anclarlas en emociones concretas. No todos reaccionan igual. Hay incredulidad, llanto, ira, silencio, oración, fascinación, rechazo. Esa variedad importa porque impide que la humanidad aparezca como masa homogénea. La revelación no unifica mágicamente, apenas abre una posibilidad de conversación. El corte final, antes de la palabra alienígena, preserva esa diversidad de reacciones como pregunta abierta. Hay una dimensión casi musical en esa construcción de reacciones. Spielberg y Williams saben organizar el clímax como crescendo, pero también como pausa. La música puede elevar la escena, pero los silencios son igual de importantes. En una película sobre comunicación, el silencio anterior a la voz final adquiere una densidad enorme. Es el silencio de una especie esperando ser interpelada. Es también el silencio de la sala de cine, donde los espectadores, aunque sepan que están ante ficción, participan de la espera. Ese paralelismo entre humanidad ficticia y audiencia real es uno de los logros emocionales del filme. La película no solo muestra a gente mirando una revelación, nos convierte en parte de esa comunidad de mirada. El título, El Día de la Revelación, posee una resonancia religiosa, política y mediática. Día sugiere acontecimiento fechable, momento histórico, antes y después. Revelación sugiere descubrimiento. Apocalipsis, en el sentido etimológico de desocultamiento, verdad que estaba velada. El título no dice el contacto, ni la invasión, ni la llegada, sino la revelación. Por tanto, el centro no es el alienígena como objeto, sino el acto de desvelar. Ese matiz define toda la película. Lo importante no es únicamente que existan otros seres, sino que su existencia haya sido mantenida fuera del campo de lo decible. La revelación es el momento en que una comunidad pierde el derecho a seguir fingiendo ignorancia. La palabra apocalipsis, entendida no como destrucción, sino como desvelamiento, atraviesa la estructura profunda del relato. Muchas culturas imaginan el fin del mundo como una escena de verdad final, un instante en que las apariencias caen y cada cosa muestra su naturaleza. El día de la revelación seculariza esa imaginación apocalíptica y la traslada al terreno de la ciencia ficción política. El mundo no termina porque aparezcan alienígenas. Termina una forma de mundo basada en la negación de su presencia. Ese fin puede sentirse como catástrofe para quienes dependían del secreto y como liberación para quienes habían sido silenciados. Toda revelación importante destruye algo y funda algo. La película vive en ese intermedio. El personaje de Daniel comprende mejor que nadie el carácter irreversible del acto. Una vez que la verdad sea pública, no habrá regreso a la normalidad anterior. Esa irreversibilidad da peso dramático a sus decisiones. En muchos thrillers, revelar el secreto equivale a restaurar el orden moral. Aquí, revelar el secreto significa destruir el orden conocido, sin garantía de que lo que venga sea mejor. Esa incertidumbre hace más interesante su heroísmo. Daniel no puede prometer un final feliz. Solo puede afirmar que una paz basada en la mentira no merece llamarse paz. Esa idea, muy Spielbergiana en su moralidad clara, adquiere complejidad porque la película no niega el peligro real del caos. La verdad no es cómoda, simplemente es necesaria. Margaret, en cambio, comprende que la verdad no puede ser solo exposición. Su conexión con los alienígenas, su capacidad de sentir o traducir algo de su presencia, introduce una dimensión de cuidado. Si Daniel empuja hacia la revelación, Margaret pregunta por la forma de esa revelación. Esta diferencia evita que el filme glorifique sin matices la filtración como gesto absoluto. En la era de la transparencia radical,
Spielberg parece sugerir que no toda publicación de información equivale a justicia. La justicia requiere contexto, responsabilidad, escucha. El secreto de Wardex es criminal, pero la verdad también puede ser dañada si se lanza al mundo como bomba sin lenguaje. La película busca un equilibrio entre urgencia y compasión. Ese equilibrio se expresa en la escena final de comunicación. La emisión no se plantea como simple hackeo triunfal, sino como acto de mediación. La imagen debe llegar acompañada de una voz capaz de invitar a la escucha, no solo de provocar shock. Margaret se vuelve central porque puede transformar la prueba en encuentro. En un mundo saturado de evidencias frías, su presencia introduce vulnerabilidad. Nos recuerda que la verdad no se recibe solo con la mente, sino con el cuerpo entero: temblor, respiración, lágrimas, resistencia, apertura. Spielberg, cineasta profundamente físico pese a su fama de sentimental, entiende que las grandes ideas solo conmueven cuando atraviesan cuerpos. La corporalidad de los alienígenas, aunque parcial, también importa. La película no los convierte en pura luz abstracta, ni en monstruos de diseño agresivo. Su presencia sugiere una biología o una materialidad diferente, pero no completamente inaccesible. Hay sonidos, texturas, movimientos, señales. Esa concreción permite que la empatía no se dirija a una idea vaga de vida extraterrestre, sino a seres que podrían sufrir, esperar, temer o intentar comunicarse. Al mismo tiempo, Spielberg evita humanizarlos en exceso. No son simplemente humanos disfrazados. La dificultad de representarlos es parte del tema. ¿Cómo mostrar al otro sin domesticarlo? ¿Cómo hacerlo visible sin convertirlo en objeto de consumo? La película responde parcialmente, no definitivamente. Esa respuesta parcial se relaciona con la ética del fuera de campo. Muchas veces, lo que no vemos del todo adquiere más fuerza que lo mostrado frontalmente. El fuera de campo protege el misterio, pero también protege al otro de nuestra voracidad visual. En una cultura donde todo tiende a ser exhibido, capturado y comentado instantáneamente, reservar una zona de opacidad puede ser un gesto de respeto. Spielberg ha usado el fuera de campo para generar suspense, pero aquí adquiere además una función moral. No todo lo real tiene que ser completamente disponible. La revelación no elimina el derecho al misterio. La película, sin embargo, no siempre resiste la tentación de explicar. Algunos diálogos exponen temas que la puesta en escena ya había sugerido con mayor elegancia. Algunas conexiones entre conspiración, espiritualidad y poder se formulan de manera demasiado directa. Este es uno de los rasgos más discutibles del Spielberg tardío. Su deseo de asegurarse de que el espectador no pierda la dimensión moral puede llevarlo a verbalizar en exceso. Pero incluso esos subrayados nacen de una confianza democrática en la comunicación. Spielberg no cultiva la ambigüedad como prestigio vacío. Quiere ser entendido. Esa voluntad puede producir torpezas, pero también explica la enorme potencia popular de su cine. Sus películas no se encierran en claves privadas, buscan una conversación amplia. En El día de la revelación, esa conversación amplia se dirige a un público global que vive entre fascinación por el cosmos y agotamiento político. La película aparece en una época donde las crisis climáticas, tecnológicas, bélicas y democráticas han erosionado la idea de futuro. El extraterrestre, en ese contexto, puede funcionar como amenaza adicional o como recordatorio de que la historia humana no es el horizonte último de lo posible. Spielberg opta por lo segundo, sin negar lo primero. La presencia alienígena no soluciona nuestras crisis, las ilumina desde fuera. Nos obliga a preguntarnos si una especie incapaz de cuidar su propio planeta puede presentarse dignamente ante otra inteligencia. El contacto cósmico se convierte así en examen moral terrestre. La meteorología de Margaret introduce discretamente la dimensión climática. Hablar del cielo en 2026 no puede ser inocente. Las tormentas, los cambios de presión, los mapas alterados, las anomalías atmosféricas resuenan en un mundo donde el clima
ya no es fondo estable, sino protagonista de la ansiedad colectiva. Aunque la película no sea un drama ecológico, su atención al cielo cotidiano permite conectar lo extraterrestre con lo planetario. Antes de mirar hacia otras civilizaciones, la humanidad debería quizá aprender a interpretar las señales de su propio mundo. La revelación alienígena y la crisis climática comparten una estructura. Ambas exigen creer en evidencias que incomodan intereses poderosos. Ambas son combatidas mediante negación, retraso y manipulación. Esta lectura ecológica se refuerza cuando observamos la oposición entre control y convivencia. Wardex responde a lo desconocido mediante captura, secreto y dominio. Los protagonistas intentan responder mediante comunicación. Esa diferencia puede aplicarse tanto al contacto extraterrestre como a la relación humana con la naturaleza. La modernidad ha tratado demasiadas veces lo otro: territorio, animal, atmósfera, cuerpo ajeno, como recurso que debe ser administrado. El Día de la Revelación propone, con las herramientas del blockbuster, una alternativa. No todo encuentro debe convertirse en explotación. Algunas presencias exigen humildad. Algunas verdades no están ahí para servirnos, sino para descentralizarnos. La humildad es una virtud poco espectacular. Y por eso resulta interesante que Spielberg intente convertirla en núcleo de una superproducción. El cine comercial suele preferir la conquista, la victoria, la destrucción del enemigo, la apropiación de poderes. Aquí, aunque hay persecuciones y enfrentamientos, el horizonte final es aprender a no conquistar. La humanidad no gana derrotando a los alienígenas, gana, si acaso, dejando de mentirse sobre ellos. Daniel no triunfa porque destruya Wardex por completo, sino porque rompe su monopolio narrativo. Margaret no triunfa porque controle su don, sino porque acepta ser puente sin convertirse en dueña del mensaje. Esa lógica de humildad distingue la película de muchas fantasías de poder contemporáneas. El uso del espectáculo para defender la humildad produce una tensión fascinante. Spielberg es, después de todo, uno de los grandes arquitectos del blockbuster moderno, un cineasta que contribuyó decisivamente a la forma industrial del espectáculo global. El Día de la Revelación, como película de gran presupuesto, participa de esa maquinaria. Marketing, estreno en salas, formato premium, expectativas de evento. Pero dentro de esa maquinaria formula una crítica al control de las imágenes y a la administración corporativa de la verdad. Esta paradoja no invalida la película, la vuelve más interesante. Spielberg habla desde dentro del sistema que ha ayudado a construir, y quizá por eso conoce mejor que nadie el poder ambivalente de una imagen masiva. Puede emancipar o domesticar. Puede revelar o vender revelación. La película se pregunta implícitamente si el blockbuster todavía puede funcionar como mito compartido. Durante décadas, las grandes películas de Spielberg ofrecieron imágenes que entraron en la memoria colectiva. La aleta en el agua, la bicicleta ante la luna, la nave luminosa, el dinosaurio revelado, la niña del abrigo rojo, el desembarco convertido en trauma sensorial. En una cultura audiovisual fragmentada, producir una imagen común es más difícil. El Día de la Revelación intenta hacerlo mediante su clímax de emisión y contacto. Que lo logre plenamente o no dependerá de cada espectador, pero el intento tiene valor. Spielberg sigue creyendo que el cine puede ofrecer no solo contenido, sino experiencia ritual. Ese carácter ritual se percibe también en la estructura temporal del título, un día concreto que separa dos eras. Las sociedades necesitan fechas simbólicas para organizar la memoria, días de independencia, tragedias, descubrimientos, atentados, caídas de muros, llegadas a la luna. El Día de la Revelación imagina una fecha futura de esa magnitud, un momento en que todos recordarían dónde estaban cuando supieron que la humanidad no estaba sola. La película juega con esa fantasía histórica, pero la complica al mostrar que la fecha no sería pura celebración. También sería el día en que se descubriría una mentira prolongada, el día en que muchas víctimas serían reconocidas demasiado tarde, el día en que algunas instituciones
perdería legitimidad. Toda fecha fundacional contiene duelo. El duelo atraviesa la película de manera subterránea. Duelo por la inocencia perdida, por la vida que Margaret habría tenido sin una memoria intervenida, por las personas sacrificadas al secreto, por las oportunidades de contacto destruidas por el miedo, por la confianza pública erosionada durante décadas. Spielberg, en su etapa tardía, filma cada vez más la pérdida como condición de la revelación. Saber no devuelve lo perdido. José Luis Fernández conduce. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Llegamos al final. La próxima semana, más entrevistas, más testigos, nuevos casos y la información más reciente. La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Estás escuchando Radio Libre 88.3 MHz desde la ciudad de Santa Fe, Argentina.